Nuestro segundo invitado de hoy, a Sin Café como excusa, tiene una forma especial de mirar al escenario. Sus proyectos siempre tienen algo muy particular. Hoy hablamos con él de Malditos 16, obra que pueden ver en el Teatro Galileo. Bienvenido a Telón y Cuenta Nueva, Quino Falero. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, muy contento. Gracias por estar con nosotros, por charlar con nosotros un ratito de teatro. Decía en la introducción que tienes una forma especial de mirar el escenario, de poner en pie las obras. Has puesto en pie obras como Los amores diversos, La lista de mis deseos, De mutuo desacuerdo, y ahora hablábamos de Malditos 16. ¿Cuál crees que es el secreto de una buena dirección, si es que lo hay? Bueno, yo creo que siempre digo que uno de los, no sé si es un secreto, pero sí, para mí es un requisito fundamental, y es saber trabajar en equipo, saber liderar un equipo, y eso no todo el mundo sabe hacerlo. Creo que es una cualidad, ¿no?, que debemos tener los directores de escena, porque al final tienes que mantener los márgenes creativos de cada uno de los miembros del equipo, que es como la manera que yo entiendo cuando el crear conjuntamente, ¿no? Y he llegado a la dirección escénica en presentación, y he podido trabajar codo a codo con muchos directores y directoras, y de este modo sí que, o sea, y a partir de esa experiencia puedo decir que realmente una de las condiciones más importantes para dirigir es saber tener capacidad de liderazgo y de llevar adelante un equipo artístico, y confiar en él y darle a cada uno su margen de creatividad para que el resultado sea lo más excelente posible. ¿Hay mucha distancia de lo que uno imagina cuando lee un texto a lo que luego ve, a lo que luego se pone en pie? A veces sí y a veces no, depende. Para mí es muy importante la primera lectura del texto, porque es la sensación que voy a tener más cercana a lo que va a sentir el espectador cuando vea por primera vez la representación. Esa emoción me encanta guardarla y recordarla para tenerla siempre en cuenta, ¿no? O sea, qué es lo que sentí la primera vez que me acerqué a ese texto. Y muchas veces lo estás leyendo y ya aciertas con las imágenes que se te vienen a la cabeza, y cómo crees que esa historia se debe contar encima del escenario, y hay veces que no, hay veces que pasa todo por el proceso de ensayos, y hay veces que se resiste y que tardas mucho en encontrar la forma de ponerlo en escena, y bueno, pero forma parte del juego, y eso es también lo atractivo, ¿no? Poder enfrentarte a tus propias herramientas, saber usarlas y saber enriquecerlas, ¿no? Esa es la manera de crecer también como creador. Uh-huh. Me parece muy difícil, al ser director, cómo respetar los espacios de lo que es un texto en origen, de lo que luego es la interpretación de los actores, sin influir tampoco en su parte creativa, y a la vez ser muy meticuloso y hacerlo todo lo mejor que uno puede, ¿no? Es muy difícil establecer las distancias o los límites. Sí, pero bueno, por eso digo, ¿no?, que eso es labor cuando lideras un equipo, ¿no? Y sí es complicado, pero también es muy gratificante cuando sucede, ¿no? Cuando ocurre, y cuando todo se puede conjuntar, y cuando todos estamos navegando en el mismo barco, y en la misma dirección, y aportando, y es también muy muy gratificante, pero sí es difícil, no cabe la menor duda, desde luego tienes razón. Dentro de todas las obras que has hecho, tienen todas, yo creo, que un denominador común, ¿no? Y es que suelen contener un gran contenido humano, como pudo ser el caso de Los amores diversos, por ejemplo, ese monólogo que interpretaba Rocío Vidal, actriz con la que también coincides en Malditos 16, y eso hace una marca, ¿no? Hace una forma de hacer. A mí me interesa mucho el trabajo con los personajes, y trabajar muy bien con los actores y las actrices, los personajes, porque me parece que es lo que le da vida a la función. O sea, la vida de la representación está en poder de los actores y las actrices. No está en otro lugar, no está en el artificio que puedas poner
alrededor de eso. Y yo siempre busco esa vida, esa verdad, y por eso me vuelco muchísimo con el trabajo con los actores. Para mí es fundamental que la historia, que los personajes estén muy bien construidos, que los actores estén muy cómodos en el tránsito emocional de esos personajes, en el recorrido del personaje a lo largo de la función, y siempre me preocupo de que eso esté y esté bien acomodado para los actores, para el reparto. Me parece fundamental. Igual, no sé, esa es mi forma de trabajar. Y lo hago siempre. Trabajé en comedia, trabajé en monólogo, trabajé en o sea, cualquier género o estilo de función. Siempre insisto mucho en el trabajo con los actores. Bueno, ahora vuelves con Malditos 16 al Teatro Galileo. Decíamos una obra muy especial, la verdad, que además ha tenido un largo recorrido. Comenzó en el CDN, ha tenido una gira y es una obra que no es baladí, que todo el mundo recuerda. Yo creo que tanto actores como, por supuesto, público. ¿Qué crees que tiene esta obra, este texto? Bueno, primero que toca un tema tabú que generalmente no se suele hablar de él, que es el tema del suicidio, y eso despierta mucho interés en el espectador. Y luego también es una función que habla de los adolescentes, que también es un tema que no solemos hablar de la adolescencia, y casi siempre renunciamos a hablar, a contar esa parte de nuestra vida. Y yo creo que en tercer lugar porque es una función que se ha creado desde un proceso de creación muy interesante, y en el que hemos dentro del ciclo escritos en la escena, y el texto y la historia se ha ido forjando en la sala de ensayos con el autor, con Nando López, conmigo como director, con los actores, las actrices y con el equipo artístico. Y eso también lo hace bastante especial porque hemos sido asesorados en el proceso por especialistas en diversos temas que tienen que ver con la adolescencia y con el suicidio. Y yo creo que eso ha enriquecido mucho el proceso creativo, y al final se termina viendo en el resultado final, ¿no? Y el espectador también eso lo aprecia, ¿no? Porque la obra, hay mucha honestidad en esa obra, está contada desde la honestidad más profunda, y eso yo creo que también llega al espectador. Desde luego que se palpa eso en su mayor parte. La forman actores muy jóvenes, que también es una de las claves de la obra, que en ellos está casi todo, no es mostrar esa verdad de esos adolescentes que en un momento dado pues pensaron o quisieron suicidarse. ¿Cómo fue el proceso de los ensayos y de poner en pie esta obra que, como decías, se hizo a pie de escena prácticamente? Pues fue un proceso precioso en el que aprendimos todos muchísimo, y la idea nace de la experiencia del autor, de Nando López, en algunos centros donde se ocupan de asistir a adolescentes que han tenido tentativas de suicidio, y él pues ha colaborado con ellos a través de determinados talleres literarios, y esta experiencia de contacto con este tema, Nando pues quería hablar de eso, y nace desde ahí, desde su experiencia. A partir de ahí empezamos a trabajar con diferentes especialistas que nos asesoran y nos hacen llegar testimonios de gente que está en situación, porque los personajes tienen en común el haber tratado de suicidarse, pero cada uno llega a ese lugar desde distintas experiencias vitales, no cada uno la suya. Y en ese sentido, pues para poder estudiar y comprender qué era lo que estaba pasando con estos personajes, pues estuvimos siendo asesorados por diferentes especialistas en estos temas. Eso hizo que la forma de trabajo fuera muy interesante todo el tiempo. O sea, cada ensayo era un viaje brutal. Y luego, pues, jugando en la sala, tratando de vencer muchos retos que teníamos. Yo, por mi parte, desde el hecho de poder trabajar con los
actores de las dos edades que representan en la función, porque los personajes llegan, la función ocurre en dos tiempos, el tiempo actual y el tiempo en que los personajes fueron adolescentes que rememoran su paso por el centro donde se encuentran en ese momento, y trabajar con los actores de estas dos edades, trabajar los cambios de tiempo, pues bueno, tratar de buscar una forma para que el espectador pudiera seguir la historia sin perderse, pero también que fuera una forma de hacer bastante, que requiriese la participación activa todo el tiempo del espectador y no darlo todo excesivamente masticado. Y esos fueron prácticamente los grandes retos y fue, me lo recuerdo, como un proceso muy, muy, muy enriquecedor para todos. Porque es que además es una obra en la que transcurren escenas de forma paralela, simultánea, hay flashback y efectivamente, nunca resulta confuso para el espectador, pero es realmente todo un encaje de bolillos construir eso. Exacto. Ahí estuvimos explorando en cómo podíamos contar ese juego que queríamos hacer con el tiempo y con los espacios, y de una forma muy, muy, muy simple, muy sencilla, y procurando que el espectador pues no perdiera el hilo de lo que estaba pasando en ningún momento, ¿no? Pero vamos, fue de los retos más difíciles, pero desde luego lo recuerdo, ya te digo, insisto, con mucha satisfacción, lo recuerdo como un gran aprendizaje para todos. Más en esta obra que realmente resulta ser muy emocional, se pueden retratar y se ven las personalidades de todos los personajes de una forma como muy equitativa, y a la vez prácticamente las tres edades, ¿no? La adolescencia de ellos, esa energía efervescente, luego su juventud y luego los dos adultos que son los que forman parte del proyecto que están creando. Sí, exacto. Están este juego tal cual lo has descrito. Los personajes pasan por ahí. Los dos adultos, el rol que tienen dentro de la función es sobre todo denunciar cómo está los problemas que se encuentran en la comunidad médica con la precariedad que existe en torno a la salud mental, ¿no? Y la poca consideración que se tiene en torno a este asunto. Entonces, de alguna forma, ellos están ahí pues para evidenciar esta carencia y para servir un poco de catalizadores de las emociones más escondidas de los personajes adolescentes, cuando son adolescentes, pero también cuando son jóvenes, ¿no? Es verdad, y al final yo creo que toda esa situación consigue empatizar con el público más joven, con los adolescentes, lo cual es muy difícil, ¿no? Conseguir hacerles un nudo en la garganta y que de verdad se vean reflejados en una situación similar. Sí, porque los temas que se tratan les resultan de mucho interés, se identifican con mucha facilidad con lo que les está pasando a los personajes. Y no solo por el tema del suicidio, sino porque al fin y al cabo cada personaje está buscando su lugar en el mundo, y es lo que nos pasa a todos durante la adolescencia, ¿no? La búsqueda de la identidad se produce siempre, ¿no? En ese periodo. Y claro, se identifican rápidamente con lo que les está pasando a los personajes, y es muy bonito lo que ocurre en la función. Generalmente siempre la función se acompaña de un coloquio posterior, y sobre todo cuando son funciones escolares, y es impactante cómo reaccionan luego las preguntas que hacen. Es genial, y sobre todo porque la sensación que tenemos siempre al terminar la función es que hemos hecho algo esperanzador y que sirve para que nos comuniquemos, para buscar y provocar la comunicación, ¿no? Eso es de las cosas que más nos gustan, ¿no? Cuando los padres salen de ver la función y nos dicen que la función les ha hecho pensar en que deben hablar con sus hijos y viceversa, ¿no? También los hijos con los padres. Yo creo que en el fondo lo que persigue la función es darle el valor a la comunicación, y lo importante que es comunicarlo, no solo comunicar la alegría, sino también comunicar la tristeza, que haya espacio para ambas emociones, ¿no? Y eso desde luego funciona muy bien con el público escolar, y
y con todo el público, pero sí es verdad que especialmente el público escolar, que es un público más disperso, que se puede distraer generalmente más cuando pensamos en hacer una función para adolescentes, pensamos que se pueden dispersar más. Sin embargo, aquí están atentos desde el primer momento. También yo creo que por lo que decía antes, porque la función está hecha desde la más profunda honestidad, ¿no? Y no hay trampa, o sea, está todo contado desde la verdad, y eso yo creo que también llega. Es verdad que existe el estereotipo de que a los jóvenes no les gusta el teatro, que cuesta mucho que se enganchen a él, pero ¿de verdad es tan difícil hacer teatro para un público juvenil? Bueno, yo creo que no, yo creo que es que sí es verdad que no se piensa que el público adolescente, el público joven no consume teatro, que prefieren consumir otro tipo de cosas. Yo creo que hay muchos ejemplos de funciones que donde los escolares acuden con muchísimo, perdón, los adolescentes y jóvenes acuden con muchísimo interés. Es una cuestión, yo creo, de que cuando las cosas están contadas desde un lugar honesto y no quieres aparentar nada ni hacer un postureo de nada y tratar de demostrar pues eso, la verdad encima del escenario, yo creo que eso atrae a todo el mundo. No sé, si algo es bueno, yo creo que es bueno para todos, ¿no? ¿Sabes? A veces me parece que se subestima mucho al público, Juvenil. a determinado sector del público, ¿no? El público juvenil se le subestima, ¿no? Piensa, no, es que no hay nada que les interese, no consigo engancharlos con nada, no hay nada. Bueno, es que igual tampoco nos detenemos a ver qué es lo que de verdad les interesa, porque sí que hay interés por consumir arte, ¿no? Y cultura, pero muchas veces se subestima al público, y por eso yo creo que no se acierta tanto en lo que se programa para este público. Sí, es verdad. Bueno, Quino, antes de despedirte, no quería dejar de mencionar que eres creador y director del Festival de Escena de Lanzarote, que has puesto ya en pie. ¿Cómo está siendo la experiencia de llevarlo a cabo? Pues mira, estoy muy contento con el festival, porque es un festival que ocurre, cuyos espacios para representación son espacios muy singulares. Son los espacios que Manrique creó en la isla, y hay espacios pues están dentro de una cueva volcánica o bueno, espacios muy singulares, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento por la aceptación que está teniendo el público, no solo el público residente, sino también el público visitante, y para las compañías también está siendo una experiencia muy buena poder representar en estos sitios. Y la verdad es que por ahora terminamos el mes que viene con la compañía Marie de Jong y su espectáculo Amour, y estamos deseando ya presentar la próxima edición, y muy contento, la verdad, muy satisfecho con este trabajo. Es como dirigir, pero desde otro lado, ¿no? Bueno, además es una maravilla poder llevar el teatro a todos los rincones, nunca mejor dicho, y que se caiga ya el estereotipo de que el teatro solo está en las grandes ciudades y en grandes teatros, sino que hay teatro allá donde se pueda. Exacto, la idea es que se comparta, o sea, que podamos convertir la experiencia turística, en este caso Lanzarote es una isla muy volcada al turismo, en una experiencia cultural, y eso es para mí pues la manera de poder crear industria y dar salida a producciones, y poder pensar que tenemos también en la cultura un motor para la economía, ¿no? Desde luego que sí, que lo hay, y hay que exprimirlo más. Bueno, Quino Falero, antes de despedirte, a todos nuestros invitados les proponemos que nos digan, ya que nuestra sección se llama Sin café como excusa, con qué persona o personaje se tomarían un café sin dudarlo. ¿Con qué persona o personaje me tomaría un café? Pues bueno, yo como estos días ando un poco así con la cabeza llena de Cocteau, pues te diría que me tomaría un café con Cocteau. Desde luego que sería una gran opción. Y después de esta charla de teatro, de enseñarnos o de permitirnos mirar de otra manera la escena,
¿Cuál es para ti tu sinónimo de teatro? ¿Cuál es para mí? Disculpa, no te... Tu sinónimo de teatro. Mi sinónimo de teatro. Pues para mí, mi sinónimo del teatro es difícil pensarlo, pero creo que es, yo creo que debe ser algo que tenga que ver con la palabra vida, porque me encanta relacionar lo que estoy haciendo con algo que está vivo y también con algo que es efímero, ¿no? Que ocurre y ya no, pues igual a lo mejor la vida efímera, no sé si es redundancia, no sé. El teatro No tiene tengo ni mucho de idea. vida y la vida tiene mucho de teatro, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, Quino Falero, muchas gracias por haber compartido esta charla con nosotros, por habernos acercado a Malditos 16 y nada, muchísimas gracias y mucha suerte en la andadura. Nada, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en los teatros, ¿eh? Igualmente, muchas gracias.